un trozo de alambre, dice, de 10 metros de largo. Eso es bastante, ¿va? Un trozo de alambre de 10 metros de largo se ve bastante largo, bueno. Entonces hay que cortarlo en dos partes, dice, ¿sí? Entonces en algún punto va a haber que hacer un corte, ¿sí? Cortarlo acá, y entonces con una parte del trozo de alambre que cortamos, tenemos que formar un cuadrado, y con el otro un triángulo equilátero. Entonces tenemos que formar un cuadrado, ¿sí? Y un triángulo equilátero. Bueno, como es un cuadrado, debería ser de lados iguales, ¿verdad? Bien, entonces se corta acá y se dobla el alambre, y entonces formamos un cuadrado y un triángulo equilátero, ¿sí? ¿Está claro? Bueno, entonces ahora la pregunta es, ¿cómo debe cortarse el alambre de modo que el área total encerrada sea máxima? Bien, entonces la pregunta es, ¿en dónde tengo que hacer el corte? ¿Sí? Digamos, si yo empiezo a medir de aquí para acá, ¿a dónde hago el corte? O si mido de aquí para acá, ¿en dónde hago el corte? ¿Está claro? Muy bien, entonces, como el triángulo tiene la forma de calcular el área del triángulo es un poco más elaborada, para que no quede tan fea, yo voy a escoger aquí, de aquí para acá, este corte como X. ¿Está claro? Y entonces, ¿qué longitud tendría el otro pedazo del alambre? ¿Cómo? 10 menos X, ¿verdad? Sí, a 10 le quito X. Aquí es a 10 metros le quito X metros. Y aquí me quedan X metros. ¿Está claro? ¿Sí? Muy bien, entonces, vamos a ver si voy bien ahí. Sí. De modo que al dividir este alambre en 3 partes iguales, entonces cada parte, ¿qué longitud tendría? X tercios. Muy bien. Entonces este tendría de lado X tercios. ¿Y qué longitud tendría de lado cada uno de estos? 10 menos X partido 4. Muy bien. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque de las X unidades que corté, entonces al dividirlo cada lado queda de X tercios. Bueno, entonces ahora ya tenemos la longitud que debe tener este cuadro de cada lado y la longitud que debe tener cada lado del triángulo, ¿sí? ¿Por qué escogí X de este lado para hacer el triángulo? Bueno, al final no importa, el dibujo así quedó el dibujo, pero la cuestión es que si aquí quedan X unidades, los lados de este triángulo serían las X unidades dentro de 3. Y acá 10 menos X, las 10 menos X unidades dentro de 4 para cada lado del triángulo, del cuadrado. Si hubiera hecho al revés y escoger X como esta longitud y acá 10 menos X, entonces aquí me hubiera quedado 10 menos X tercios. Y ahorita van a ver que calcular el área del triángulo pues requiere un poquito más de trabajo, ¿eh? Bien. Entonces, empecemos con el área del cuadrado. ¿Cómo se calcula el área del cuadrado? Base por altura. Solamente. En este caso sería 10 menos X cuartas al cuadrado. Muy bien. Esa es el área del cuadrado. Y ahora el área del triángulo. Muy bien. ¿Cuánto vale la altura? Ah, ya vieron, la altura no es así nomás. Bien. Vamos a calcular la altura entonces. ¿Cómo se calcula la altura de un triángulo equilátero? Usábamos Pitágoras, ¿no? Y tomábamos el cateto de abajo como la mitad de la base. Muy bien. Entonces, acá primero pongamos, como es equilátero, aquí tiene A unidades y A unidades. Sí, lo que me hace falta es la altura. ¿Sí? Entonces, como dice aquí Guido, dividamos esto en 2 triángulos equiláteros, entonces aquí tendría, no, 2 triángulos rectángulos serían, ¿verdad? Entonces la base sería a medios y
La hipotenusa sería A y esto es lo que no conozco. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, ahora sí, por Pitágoras. Si le llamamos a esto, ¿qué nombre que le damos aquí? H. H de altura. ¿Sí? Muy bien, entonces, A al cuadrado debería ser igual a medios al cuadrado más H al cuadrado. Y como lo que no conozco es H, entonces lo despejamos de ahí. ¿Sí? Entonces, la altura sería... la que fea quedó. Bueno. A cuadrado menos A partido 2 al cuadrado. Así. Muy bien. Entonces ahí podemos hacer la suma de fracciones. Al elevar A medios al cuadrado queda A cuartos. A cuadrado cuartos. ¿Sí? Y entonces al hacer la resta, vamos a ver, quedan 3 cuartos de A cuadrado, ¿verdad? ¿Sí? Sí, porque el denominador común sería 4. 4 dentro de una es 4 por una 4 menos 1, 3. Y de esto, la raíz cuadrada. ¿Sí? 4 y A cuadrado tienen raíz cuadrada exacta. Esto es raíz cuadrada de 3 por A partido 2. Muy bien. Y ahora, pero no es eso lo que queremos es el área, ¿verdad? Entonces, el área, ¿cuánto sería? La base, que es A, y la altura, que es... Entonces, eso sería raíz cuadrada de 3 por A al cuadrado partido 2. ¿Sí? ¿Está claro? Si tenían duda de eso, pues hubieran ido al internet y buscar cómo se calcula el área de un triángulo equilátero. ¿Cómo? ¿Ahí es cuál? El cuadrado. ¿Cuál cuadrado? Aquí dentro de 2. Falta un 2. Tienen toda la razón. Aquí es 4. Ahí está. ¿Cuál era tu duda? ¿Cuál cuadrado? Dice H es igual a esta de aquí. Es que despejé H. Ajá, por eso, despejé H. No, pero ese cuadrado que está en A. Aquí A cuadrado. 4 y A cuadrado tienen raíz exacta. Entonces, por las propiedades de las potencias. Solo el 3 está al cuadrado. Ajá, entonces solo raíz cuadrada de 3. Sacar raíz cuadrada de A cuadrado, que es A, y raíz cuadrada de 4, que es 2. ¿Sí? Bien, ahí tenemos ya una fórmula para calcular. El área es raíz cuadrada de A, raíz cuadrada de 3 por A al cuadrado por partido 4. Ahí está. ¿Sí? Eso lo pueden buscar en internet. Ustedes no tenían... Pero estaba fácil de calcular. O sea, laborioso tal vez era, pero no estaba difícil. ¿Sí? Bueno, entonces ahora... ¿Cómo sería entonces? ¿Cuánto vale la... ¿Qué representa A? A representa un lado del triángulo. En ese caso es X tercios. Entonces eso sería raíz cuadrada de 3 X tercios al cuadrado partido 4. Muy bien. Ahí está el área del cuadrado y el área del triángulo. Ahora que ya tenemos el área del cuadrado y el área del triángulo, entonces vamos a sumarlas. Esas dos se suman y esa va a ser la función objetivo. ¿Sí? El área total, digamos. El área total encerrada va a ser 10 menos X cuarta al cuadrado más la raíz cúbica. Mire, aquí voy a quitar esto para que sea más fácil de ver. El 3 también está elevado al cuadrado. ¿Sí? Y 3 al cuadrado son 9. Y 9 por 4 son 36. Esperemos que esté bien hasta ahí para que no haya problema. 10 menos X cuartos porque son 4 lados. X tercios porque son 3 lados. El área del cuadrado es la base por la altura o la base al cuadrado. Y el área del triángulo equilátero, si lo que hicimos está bien, es raíz cuadrada de 3 por A al cuadrado partido 4. Bien.
Simplificando acá, 3 al cuadrado es 9, por 4, 36. Entonces ahora desarrollemos ese binomio. Hubiéramos desarrollado el binomio de una vez, ¿verdad? Desarrollemos el binomio de una vez, así. En el siguiente paso ya solo simplificamos. El binomio acá es 10 menos x partido 4 al cuadrado. Desarrollando el binomio que obtendríamos... ¿Sí? El área total es la suma de las dos áreas. El ejercicio dice cómo debe cortarse el alambre de modo que el área total encerrada sea máxima. ¿Sí? Entonces aquí tendríamos 100 menos 20. Pero aquí todo está dentro de 4 al cuadrado, ¿verdad? 16. Entonces serían 100 16avos menos 20 16avos más x al cuadrado sobre 16 más, y ahora esta otra área habíamos dicho que era raíz cúbica de 3, no, raíz cuadrada de 3. Aquí habíamos dicho que era elevado al cuadrado 3 son 9, por 4 son 36 de x cuadrado. Muy bien, ahí está. Hace falta una x, ¿verdad? Hace falta una x aquí. ¿Sí? ¿Ah? Es binomio al cuadrado. ¿Sí? 2 por 10 por menos x menos 20. Bueno, entonces ahora el siguiente paso es, ya que esa es la función que hay que maximizar. ¿A qué está sujeto? A nada más, ¿verdad? Ahí no hay restricciones. La única restricción hubiera sido que la suma de los dos cortes era 10 metros, pero eso está implícito acá. Solo hay una variable. Recuerden que cuando agregamos restricciones, con las restricciones nos sirve para quitar algunas variables, pero aquí ya solo depende de una variable. Entonces el siguiente paso es derivar. Derivemos, pues. ¿Quién sería la derivada? ¿Cuánto es la derivada de 100 16avos? 0, muy bien. La derivada de menos 20 16avos por x. Menos 20 16avos. Y la derivada de x 16avos más raíz cuadrada de 3 sobre 36 por x al cuadrado. Eso es 2 veces, ¿sí?, un 16avo más raíz cuadrada de 3 36avos por x. ¿Sí? ¿Está claro? Y ahora despejamos de aquí x. ¿Sí? Despejamos acá el valor de x. No, hay que igualarlo a 0. Lo igualamos a 0 y vemos para qué valores es igual a 0. Y luego que ya tenemos ese valor, sustituimos en la función objetivo, y si el resultado es negativo, entonces es un máximo, y si es positivo, entonces es un mínimo. Al derivar otra vez, esto es un número real. Todo eso es un número real. Al evaluarlo, pues les va a dar un número real. ¿Sí? Ahí está indicado. Depende de una raíz, eso es irracional, dejémoslo así. La derivada de menos 20 16avos es 0. Y la derivada de esto es todo esto. Entonces es positivo. Si la derivada es positiva, entonces es un mínimo. ¿Sí, verdad? Si la derivada es positiva, entonces es mínimo. El problema entonces tiene un error. No puede haber máximo. Bueno, primero es una parábola. Si es una parábola, entonces solo tiene o un máximo o un mínimo. ¿Sí? Ahora, pensemos en el área. El área mínima dice aquí, el problema dice que cómo debe cortarse de modo que el total del área encerrada sea máxima. Pero al derivar nuevamente esto queda positivo. Y si es positivo, si la segunda derivada es positiva, entonces si la segunda derivada es positiva, el cambio es positivo de la segunda derivada, de la derivada es positivo, es cóncava hacia arriba. Lo que vamos a encontrar va a ser un mínimo. Interesante.
Entonces el problema probablemente esté mal planteado. Ahora, ¿por qué no tiene máximo? Solo que hayamos la función Sí está bien planteado, ¿verdad? 10 metros, cortamos acá, quedan X aquí, y aquí 10 menos X. Las X unidades que cortamos aquí sirven para hacer el triángulo, y las 10 menos X sirven para hacer el cuadrado. Eso significa que cada lado tiene 10 menos X cuartos, y aquí cada lado X tercios. Luego el área del cuadrado, pues ese no hay ningún problema, ¿verdad? Está al cuadrado. Y el área del triángulo es esto, ¿verdad? Eso sí lo calculamos bien. Eso sí lo calculamos bien. Ahora, esto elevado al cuadrado es 116avos, que es 10 al cuadrado, 100. 2 por 10 por X menos 20X 16avos, porque el 16 es denominador común. Más X al cuadrado 16avos, más esta otra raíz. Entonces aquí tendríamos, al derivar, menos 20 16avos. Acá, al derivar estos dos, el factor común es... Ah, no, 2 es por el X, ¿verdad? Porque X cuadrado es factor común. ¿Está bien? Entonces, el problema está mal planteado. Si esto está bien calculado, el problema debería decir cuál es el área mínima encerrada. ¿Sí? Porque es una parábola. Solo habría que verificar si abre hacia arriba o hacia abajo, pero de acuerdo a esto abre hacia arriba. Porque la segunda derivada sería positiva. Y si la segunda derivada es positiva, entonces abre hacia arriba. Entonces es un mínimo. Corrijan entonces en la hoja ahí, por favor. Debería ser mínimo. O sea que en caso de que fuera máximo, no tiene solución por este medio. Sí, pues aquí está pidiendo cuál es el área máxima encerrada. Pues aparentemente no tendría solución. Al menos no por este método. Pero, no bien, esto tendría que devolverlo. El asunto es que no pueden, el área máximo debería de existir porque la cantidad de alambre es finita. Exactamente. No va a haber un máximo. Un máximo infinito. Sí, tiene que haber un... Vamos a ver, bueno, a esto es lo que manda. Esto es lo que manda. Y aquí... X tercios. ¿Sí? Así. Ah, bueno, y aquí la altura. Así. Ah, bueno, ¿y cómo calculaste la altura? Pues hice lo de la raíz cuadrada Tenemos que llegar a lo mismo. H es raíz cuadrada de X tercios X al cuadrado menos X sextos al cuadrado. Muy bien. Ahí está bien. Después me da X noveno de trabajo. Muy bien, sí. 36. X novenos menos X 36avos. Muy bien. Y estos dos al cuadrado. Luego acá. ¿Qué más? Ahí te quedaste. Va. Acá tienen el mínimo común múltiplo de 9. Entonces, no, el mínimo común múltiplo es 36. 36 dentro de 9 es 4. 4 menos 1 es 3. ¿Así? Y 36 tiene tercera parte que es... Tiene raíz cuadrada que es exacta. Entonces esto es... 3 no. Raíz de 3, X sextos. Sí. Sextos. Pero eso es la altura. Y ahora multiplicado por la base que es X tercios. Entonces el área, tenemos que llegar a lo mismo. 1/2 de la base por la altura. ¿Sí? Tendría que ser lo mismo, ¿o no? Sí, vamos a ver. 3 por 3, 3 por 6, 18.
3 por 6, 18. Por 2, 36. Y aquí nos había quedado, aquí está 36. Sí, lo mismo. Sí, es lo mismo, tenemos que llegar a lo mismo. Está bien el procedimiento, o sea, no importa. Yo lo hice aparte para tener la relación en general. Entonces, en general, el área de un triángulo equilátero es raíz cuadrada de 3 por a al cuadrado partido 4. Sí, en general. Pero haciéndolo con esto, para el caso particular, tiene que dar lo mismo. ¿Sí? Está bien. Bueno, entonces sí corrijan ahí porque debería ser un máximo, un mínimo, no máximo. De acuerdo a las condiciones del problema, debería ser mínimo. Bueno, vamos al siguiente ejercicio. Dijeron el 11. El 12. Todos modos vamos a ver el 11. Vemos el 11 primero y luego el 12, así. El 11 está ahí. Muy bien. De acuerdo a lo que dijimos la última clase, esta parte de aquí, que por el momento solamente es notación, pero sí indica cuál es la variable sobre la que estamos trabajando. ¿Sí? En este caso la variable independiente es teta. Y 3 por pi es una constante. Entonces, dijimos en la clase anterior que la integral de una constante por dx es la constante por x más una constante de integración, otra constante, ¿verdad? Integración. Y entonces, de acuerdo a eso, la constante acá es 3 por pi. La variable es teta más una constante de integración. ¿Está claro? Muy bien. Sí. Ahora el ejercicio 12. Dice la integral de 8x a la menos 1 por dx. Recuérdense que lo único que tenemos hasta ahorita son las reglas de integración de la constante por una función y de la suma de dos funciones. Nuestra tabla de derivadas, que ya no sabemos de memoria, que si miramos la derivada, pues inmediatamente sabríamos quién es la primitiva. Y una pequeña tabla ya que empezamos a construir de integrales. Tiene aproximadamente 4 o 5 ya que agregamos, ¿verdad? Dentro de esas están, ¿cuáles están? Está la de la constante por una función. Eso es k por la integral de la función solamente. Está la de la suma de dos funciones. Que eso es la integral de cada una. Y luego se suman las dos integrales. Tenemos la de la regla de la potencia. 1 partido n más 1 por x a la n más 1 más c. Y de ahí, ¿qué otras agregamos? Agregamos algunas funciones, las trigonométricas. Agregamos para seno, que es igual a menos coseno de x más una constante. La de coseno, esa no era necesario agregarla porque esa venía inmediato de la anterior, ¿verdad? Pero la pusimos de todos modos. Agregamos también esta que está acá porque va a servir, ¿sí? Saberla, que es el logaritmo natural de x. Cuidado, esto solo es cuando x es 1, ¿sí? Primero, ¿quién me puede decir cómo transformarían eso que está aquí? Hablando solo del x a la menos 1. 8 partido x. ¿Perdón? 8 partido x o 1 partido x, ¿verdad? O sea, dependiendo de qué estemos hablando. Ese sería el primer paso que deberíamos de hacer. Ahora el siguiente paso sería, vamos a ver nuestra tabla, ¿a qué se parece? Es a esta que está aquí. Un logaritmo, ¿sí? Pero, ¿se parece del todo o hay algo aquí que no cuadra? El 1 con el 8, ¿verdad? Pero ¿qué es el 8? Es una constante. ¿Y qué pasa con la constante en las integrales?
perdón, se aparece, ¿sí? La idea es que aparezca siempre. Entonces, lo que se va a hacer es el 8 lo vamos a sacar de la integral y lo vamos a hacer como x a la menos 1 del de x, ¿sí? Ahora el siguiente paso es, si quieren lo pueden hacer, si no lo hacen directo, lo transforman de esta forma. Entonces sería 8 por la integral de 1 partido x de x. Y ahora sí, ya tiene la forma de la integral de nuestra tablita. Entonces, lo que podrían concluir ahí es, por la tabla, es una integral directa. Entonces se colocaría 8, el logaritmo natural de x, más una constante de integración. Eso solo en el caso de que x fuera 1. ¿Sí, ¿Cómo así? Que fuera... La última regla de nuestra tablita. que por ejemplo que no estuviera como x al cuadrado. Supongo Que Ronald dijo que solo era cuando x tenía un valor de 1. O sea, si x fuera 2, 3 o cualquier otro número, ya no aplicaría esa. No, ahí tienen que aplicar otra regla de integración. Eso ya lo van a ver ahorita. Pero esta porque es directa, es la única que es directa. Ya cuando es x al cuadrado, tiene una directa, pero tiene que aparecer un menos 1 por ahí. Ahí vas a ver. Eso lo van a ver ya, me imagino que para el segundo parcial lo van a ver. Bueno, pongan atención por favor. Esta la van a hacer ustedes conmigo. Primero necesito que me digan en qué se convierte la integral de una suma. La suma de dos integrales, porque cumple, la integral es un operador lineal. Entonces, el primer paso que ustedes deberían de hacer es transformar esta integral en la suma de integrales. Entonces tendríamos la integral del 3 por el seno de x por el de x más la integral del 5 coseno de x de x. Ahora bien, eso ya va agarrando forma, ¿sí? Pero también está apareciendo este número que hace que no se parezca a la integral de mi tabla, ¿sí? Pero como ya sabemos que la constante siempre va a aparecer, entonces lo que se hace es sacarla de la integral. Ahora sí, ya es directa, ¿verdad? ¿Cuál es la integral del seno de x? Menos coseno de x. 3. Aquí me confundo. Lo voy a poner todo de una vez. Sería menos 3 coseno de x más... ¿Cuál es la integral del coseno? Más una constante de integración. Ahí está. Yo creo que eso es todo lo que tenemos en nuestra tabla hasta ahorita. ¿Habrá alguna otra? No, ¿verdad? Esas son las que tenemos hasta ahorita. Quedaron pendientes la de la tangente, que la de la tangente no es inmediata. Quedaron pendientes la del logaritmo, que tampoco es, la de los logaritmos, que tampoco es inmediata. Hay que hacer alguna operación antes de eso. Y agregado a eso, pues las que ya conocen ustedes como tabla de derivadas. Muy bien. Entonces, para mañana otra vez vamos a hacer un examencito corto de lo que hay en esa hoja de trabajo para que así vayan estudiando y repasando. La traen completa mañana, ¿sí? Ya la terminan y la traen para mañana. Entonces, el objetivo ahora es poder identificar o hallar la integral indefinida de una función. Entonces vamos a ver la primera técnica de integración o regla de integración, le denominamos la regla de sustitución.
La regla de sustitución. Entonces yo voy a recordar algo que dije la clase pasada. Dije, si por un lado yo tengo que, dejémoslo por igual, agregado a esto, al derivar una función, si yo derivo una función f de x, eso me lleva a otra función, le voy a llamar ahorita g de x, para diferenciarlas, ¿sí? Entonces, si integramos la función g de x, eso me va a llevar de regreso a la función f de x más una constante de integración, ¿sí? Realmente es una familia de funciones. Entonces, lo decía de esta forma yo. Derivar por un lado, ¿sí? Y por el otro lado, para regresar, era integrar. ¿Sí? Aunque a la hora de integrar, aquí aparece una constante de integración, ¿verdad? ¿Sí? Realmente es una familia de funciones. Entonces, derivar e integrar son funciones, que podríamos decir así, funciones inversas, una de la otra, ¿sí? De modo que al hacer la composición de las dos, voy a obtener la identidad. Es decir que, si yo derivo y después integro, veamos por ejemplo, si derivo y la integral de una función va a ser la misma función, ¿está claro? Si derivo e integro la función, va a ser la misma función. Y al integrar la derivada, primero la derivo y luego vuelvo a calcular la integral, me lleva de regreso. ¿Está claro? Es lo que estoy diciendo. Derivo la función y luego la integro, regreso a la misma función. O si primero integro y luego derivo, regreso a la misma función. ¿Está claro? Es porque son funciones, son operaciones inversas, ¿sí? Si derivo y vuelvo a integrar, regreso a la función original. ¿Está claro eso? Si derivo la función y luego integro el resultado, regreso a la función que fue derivada originalmente. Si primero integro y luego derivo, regreso a la función original. ¿Está claro? Es similar cuando ustedes extraen raíz cuadrada de un x al cuadrado. O si elevan al cuadrado una raíz cuadrada. ¿Sí? Se anulan entre los dos los operadores. ¿Está claro eso? Bien, entonces si está claro eso, recordémonos ahorita de la regla de la regla de la cadena. Sabemos lo siguiente. Sabemos que la derivada de la composición de funciones, vamos a ponerlo así, de x. ¿Se acuerdan de eso, verdad? La derivada de la composición de funciones. O pongámoslo más, usemos nuestro lenguaje ya, el nuevo lenguaje que introducimos, la derivada respecto de x, de la composición, que va a ser esto, ¿sí? Aquí está f aplicado a g de x, es composición de funciones, ¿sí? Y al derivar lo que era, si recordamos, era la derivada de la de afuera aplicada a la de adentro sin derivar por la derivada de la función interna, ¿sí? ¿Está claro? Bueno, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Esa es la regla en cadena, ¿sí? Entonces, ahora lo que voy a hacer es justamente este operador. Voy a basarme en eso y voy a aplicar de los dos lados de la igualdad el operador integral. De los dos lados. Vamos aquí, si quieren, pongamos un paréntesis. ¿Sí? Es decir, voy a integrar del lado izquierdo y voy a integrar del lado derecho. ¿Está claro? ¿Sí? Escribí la regla de la regla de la cadena de esta forma, porque así la conocemos. Pero después me interesa cambiar de orden los dos lados de la igualdad, pero por el momento lo voy a trabajar así. Bueno, entonces, si aplico la integral de este lado, ¿qué va a pasar? Va a regresar por aquello, ¿verdad? ¿Sí? Si aquí estoy derivando la composición, al integrarlo vuelve a la composición. ¿Está claro eso?
porque se van a anular los dos operadores, ¿sí? Está derivado acá, al integrarlo, por lo que dijimos aquí, está derivado, y al integrarlo, entonces me queda solo la función, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué va a quedar del lado izquierdo? Solo f aplicado a g aplicado a x. Muy bien, ¿sí? Y eso va a ser igual a ¿qué? Del otro lado, ¿qué quedaría? La integral de la derivada de f aplicado a g de x por g' de x y el de x que ponemos ahí siempre. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Vamos bien ahí? Bueno, entonces aquí es donde viene la clave. Hacemos una sustitución. Se acostumbra a usar estas letras, ¿sí? La letra U. Se acostumbra a usar la letra U. Muy bien. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es, piensen ahorita en su cabeza, lo que vimos hace un rato, lo recordé hace un momento. En vez de utilizar U usábamos Y, en vez de usar G usábamos F. Bueno, y X sigue siendo la misma. Y luego calculábamos el diferencial de Y. Lo que voy a calcular ahorita, el nombre de la variable no importa. Entonces lo que voy a calcular es el diferencial de U. ¿Qué sería? Repito, hace un rato a U le llamé Y, a esta usé F y la variable se seguía llamando X. Entonces, en vez de calcular el diferencial de Y, voy a calcular el diferencial de U. ¿Qué sería? La derivada de G aplicada a X, muy bien. Por dx, excelente, muy bien. ¿Sí? Bueno, si la variable se llama U, no importa. El concepto es el mismo. Si U es G de X, entonces, allá decía, Y era F de X. Y el diferencial de Y era F' de X por dx, ¿verdad? Pero no importa qué nombre tengan las variables. El nombre es lo de menos, ¿sí? Entonces, si yo estoy sustituyendo y le estoy llamando U a la imagen de X al aplicarle G, el diferencial de U estaría dado de acuerdo por lo que ya vimos, por esto, ¿está claro? Muy bien, entonces si ustedes se dan cuenta, en la expresión, aquí ¿quién apareció? ¿Ah? El de U, muy bien, el diferencial de U. Y adentro del corchete ¿quién apareció? U, muy bien. Entonces, la regla de la sustitución se expresa de la siguiente manera. La integral de f' aplicado a U, y todo esto es de U, eso va a ser igual a f aplicado a U más c. Y esta que está acá es la que nosotros denominamos la regla de la sustitución. ¿Sí? Para las integrales. Bueno, entonces aquí es donde viene la clave del asunto. ¿Sí? No, f y g son dos funciones diferentes. No, en el problema, f y g son dos funciones diferentes. Y esto se trata de la composición de dos funciones. ¿Recordás? Una función aplicada a otra función. En la regla en cadena, la derivada de la composición es derivar la función externa y se la aplicas a la función interna. ¿Sí? Luego multiplicas por la derivada de la función interna. F y G son dos funciones distintas. Ahora lo que hicimos fue integrar los dos lados de la igualdad. ¿Dónde está tu duda? Tenemos allá el valor que Y es igual a F de X. Esto es para recordarles
el nombre de las variables. ¿Sí? Esto era solo para recordar el nombre de las variables. Fue lo que les dije. Cuando di la teoría, usé la variable X, la variable Y y a la función le llamé F. ¿Sí? Pero como eso es independiente del nombre que tengan, aquí a una variable le voy a llamar U, a la otra le voy a llamar X y la función se llama G. Entonces, si calculo el diferencial de U, debería ser la derivada de G por dx. ¿Sí? Solo fue nada más para recordar el nombre, como las variables que habíamos usado antes. Sí, por eso puse lo de arriba. Se me olvidó quitarlo. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Ahora quiero que le presten atención a lo que está acá, y esa es la clave para la regla de la sustitución. Miren, otra vez, las variables no importan. ¿Sí? Eso no importa. ¿Qué variables se usen? No importa. Vamos a usar cualquier variable. Pero usualmente es la U la que vamos a utilizar para la regla de la sustitución. Entonces, en algún momento van a escuchar ustedes también que a esta regla le llaman U de U. ¿Sí? Sus compañeros tal vez de otras carreras o de otras secciones, si estudian con ellos, dicen, hagámoslo por U de U, van a decirles. Pero eso solamente es por el nombre que tienen las variables. Cuando les cambian las variables ya se vuelve problema, ¿no? El nombre es la regla de sustitución. U es solo la variable que vamos a utilizar para la sustitución. Comúnmente le llaman U de U. Vale, pero yo quiero que entiendan ustedes de qué se trata. Porque el problema no es derivar ahorita. El problema ahora es calcular la integral indefinida. Entonces yo quiero que vean este lado ahorita. ¿Sí? ¿De dónde nació la regla de la sustitución? Nació de la regla en cadena. Pero al final lo que me interesa es integrar. Entonces miren lo que aparece aquí en la integral. Si quieren, véanlo de este lado. Aquí estoy integrando una función, ¿sí?, aplicada a otra función. Porque ¿qué representa U? U representa una función. Entonces, lo primero que tengo que hacer es, así como hacía en la regla en cadena, identificar una composición de funciones. ¿Está claro? Entonces, si yo logro identificar una composición de funciones en el argumento de la integral, entonces esa función o esa integral es candidata a ser utilizada, la regla de la sustitución. Pero necesita un requisito, ¿sí? No solo es la composición de funciones, también tiene que aparecer el diferencial, ¿sí?, el de U. ¿Y qué es el diferencial? El diferencial es, entonces aquí se ve más clara la composición de funciones, ¿sí? Primero tiene que haber una composición de funciones, requisito indispensable, ¿verdad? ¿Sí? O interpretar lo que está aquí como una composición de funciones. Luego, al identificar la composición de funciones, entonces extraigo la función que está interna, ¿sí?, y le calculo el diferencial. Y entonces tiene que aparecer el diferencial completo multiplicando a la composición de funciones. ¿Está claro? Si ustedes logran armar esa composición, esa regla, entonces vean qué sencillo es encontrar la integral. La integral simplemente es la primitiva de f', ¿sí?, aplicada a U. ¿Está claro? Es importante acá que la función que quede externa sea una función conocida, una de las que ya tenemos en nuestra tabla o de las que ya vamos a ir aprendiendo a medida que va avanzando, ¿sí? Entonces, que la función que está aquí sea la derivada de una función conocida aplicada a otra función, y que la función interna aquí aparezca multiplicando el diferencial de la función interna. Si eso es así, entonces estamos en presencia de un caso en donde se puede aplicar fácilmente la regla de la sustitución. Entonces vamos a hacer ejemplos, ¿sí? Vamos a hacer muchos ejemplos. Ahora, viene algo importante también acá. La regla de la sustitución es la que más se va a utilizar. Las otras técnicas de integración que vamos a ver después de esta, la mayoría dependen después de la regla de la sustitución. Entonces, esa es la que hay que saberla manejar muy bien. Pero ahorita nos pasamos a la sección 5.5 del libro, ¿sí? Ya el capítulo 1, 2 y 3 quedaron cubiertos, el capítulo 4 también.
El 1 y el 2 lo cubrimos el semestre pasado, y parte del 3. El 4, pues vimos algunas aplicaciones el semestre pasado, otras esta. El 5 va a quedar pendiente para después de exámenes parciales y nos saltamos a la sección 5.5. Y después vamos a saltar al capítulo 7. Entonces ahí yo les voy diciendo dónde vamos. Siempre les he anotado por dónde hemos ido. Ahorita estamos en la sección 5.5 del libro. Ejemplo número 1. Antes de entrar, repasemos esto. Es que esto es la parte importante. Ustedes tienen que memorizarlo muy bien. ¿En qué caso puedo aplicar la regla de la sustitución? Primero tengo que identificar una composición de funciones. ¿Sí? Luego, de eso, identificar la función interna. ¿Está claro? Aquí le estoy llamando U. En general le vamos a llamar U. Después, calcular el diferencial de esa función. Y luego ver si el diferencial está multiplicando a la composición de funciones. Si se cumple esa condición, entonces la primitiva de la función va a ser la primitiva de la función que aparece externa, ¿sí?, aplicada a la función interna. Y eso es solamente. Y ahí termina. Bueno, entonces, el ejemplo número 1 dice 2 por x por raíz de 1 más x cuadrado. 2 por x multiplicado por la raíz de 1 más x al cuadrado por dx. Ejemplo número 1. Muy bien. ¿Qué es lo que debo de hacer primero? Primero ver que existe una composición de funciones. ¿Está claro? Eso es lo que tengo que identificar. A ver, ¿qué composición de funciones ven ahí que es? En ese ejemplo debería ser evidente porque es el ejemplo 1, ¿verdad? ¿Cuál es la composición de funciones que se logra apreciar? La raíz, ¿verdad? La raíz cuadrada aplicada a 1 más x cuadrado. Voy a empezar con la que sea evidente, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien, entonces la composición de funciones, no le voy a hacer caso ahorita a todo lo demás. Me voy a enfocar solo en esto. ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, entonces le voy a llamar U a la función interna. ¿Quién es la función interna? Ahí está la composición. ¿Cuál es la función interna? No, la que... Si esto, voy a interpretar esto como la composición. La raíz va a ser la función externa y el 1 más x al cuadrado la función interna. ¿Está claro eso? Sí. A lo demás no le voy a poner atención ahorita. Ahorita prestenle atención a esto. Sí. Obviamente ahorita es como les decía el semestre pasado. Eso es ahorita como que ustedes tienen las rueditas en la llanta. ¿Va? Yo los voy guiando. Sí, después ya los voy a dejar. Yo sé que esto es lo que hay que tomar ahorita. Después van a ver por qué. Bueno, entonces, ¿ahora qué tengo que hacer? Ya que identifiqué la función interna, tengo que calcular el diferencial de esa función. ¿Quién es el diferencial de esa función? La derivada de la función, que sería 2 por x por el diferencial de x. Muy bien. Entonces, ahora, ¿cuál es el siguiente requisito? Que ese diferencial esté multiplicando a la composición. ¿Sí? A toda la composición. Que el diferencial esté multiplicando a toda la composición. Bien, entonces, para que tome la forma voy a reescribir esto. Lo voy a reescribir como la raíz cuadrada de 1 más x cuadrado, porque el producto es conmutativo. Entonces, reescribiéndolo, esto sería 2 por x por dx. Y entonces ahora sí logro identificar, ahí están los dos elementos claves. La función interna que estoy llamándole U, y a todo esto que le estamos llamando du, o sea, que es el diferencial de U. ¿Cumple con la forma? Sí, es una función aplicada a otra función y aparece multiplicado el diferencial de la función interna. ¿Sí? Entonces, si cumple toda esa forma, es candidato a ser regla de sustitución. Entonces, esto sería la integral de la raíz cuadrada de U por du, haciendo la sustitución. Donde diga 1 más x cuadrado ponemos U, y donde diga 2 por x por dx ponemos du. Y entonces se convierte en esta integral, y esa integral es inmediata. ¿Sí? ¿Cuánto vale esa integral?
Como no está aquí, ¿verdad? Entonces la voy a reescribir como u elevado a la 1 medio para poder utilizar lo que ya tengo aquí. ¿Sí? Y entonces, ¿quién sería la primitiva? Usando la regla de la potencia. 1 partido 1 medio más 1. Y 1 medio más 1 son 3 medios. Y 1 partido 3 medios, 2 tercios de u elevado a la 1 medio más 1. 3 medios. ¿Está claro? Repito, esta aplica la regla de la potencia. 1 partido n más 1. N vale 1 medio. 1 partido 1 medio más 1 es 1 partido 3 medios. Sí, hace falta la C. Gracias. ¿Sí? 1 partido n más 1 es 1 partido 1 medio más 1, que es 1 partido 3 medios. Pero eso es 2 tercios, porque es el recíproco. ¿Sí? Por u elevado a la 3 medios, eso es 1 medio más 1. ¿Está claro? Pero 1 es la variable original, u fue la variable de sustitución. Entonces hay que hacer una operación que se llama restitución, que eso significa quitar la variable u y regresar a la variable x. Pero ¿qué es u? 1 más x cuadrado. Entonces hacemos la restitución de la variable y entonces esto sería 1 más x al cuadrado más c. Y esta sería la primitiva. ¿Está claro? Entonces a esta operación le vamos a llamar sustitución. Ay, no quieren pintar ese. Hay que pintar. Bueno, dejemos el rojo así. No, espero que no vaya, que lo vean. Entonces a esta parte le vamos a llamar nosotros la sustitución. Sí, y a esta opción y a esta parte de aquí para acá le vamos a llamar restitución. ¿Por qué? Porque quitamos la variable u y ponemos la variable original. Ahí como el 3 medios, quizás. Ah, me faltó el 3 medios. Copié mal. No sé por qué puse cuadrado. No sé por qué puse cuadrado. Es 3 medios. Sí. O en todo caso era al cuadrado y luego la raíz cúbica de eso. Sí, me comí el 3 medios. Eso fue lo que pasó. Ahí se puede quedar ya. Lo único que en este último paso, lo único que hay que hacer es donde diga u poner 1 más x. También. Ay, de ahí era el cuadrado. Alarán. Bueno, mejor expliquémoslo bien. ¿Saben qué estaba pensando? 2 tercios se copia. En vez de u vamos a poner 1 más x al cuadrado a la 3 medios más x. Ahí está. Ah, a ver qué se hace. Bueno, ahí está. A ver qué estaba pasando. ¿Alguna duda? No. En vez de la u ponemos 1 más x cuadrado. A esta operación le llamamos restitución. Ahora, en este paso, en vez de la x, cambiamos la variable x por la variable u. A eso le vamos a llamar sustitución. Y en el último paso se hace una restitución para regresar a la variable original. Ejemplo número 2. Bueno, ya lo tienen en su cuaderno, ¿verdad? Pero no me... ¿Ya terminaron de copiar? Me voy a dejar esperar que termine de copiar. Si hace falta la pizarra más grande, ¿verdad? más grande, sí. Casi un tercio se llevaron, tal vez un poquito más. Llegaba hasta aquí. Sí, y hasta Allá. Entonces, eso fue bastante. bueno, si no terminamos en la pared. Usemos la pared para... ¿Ya copiaron? Ejemplo número 2. Ahí está. ¿Qué es lo que hay que hacer primero? A ver si me han seguido acá el algoritmo. Primero tenemos que identificar la composición. Una composición de funciones. Es lo que tienen que hacer. Identificar una composición de funciones. ¿Cuál es la composición? Coseno de lo que está dentro. Coseno de x cuarta más 2. Es la que está evidente, ¿verdad? Y como es el ejemplo número 2, de plano que eso va a ser, porque son los ejemplos donde lo que queremos es repasar la regla. Después le vamos a ir agregando ya poco a poco sus grados de dificultad, ¿verdad? Bueno, entonces sí.
Como es el que está evidente, probamos con ese. Miren, si no es evidente, nosotros vamos probando. Y si no funciona con uno, probamos de otra manera. Y así vamos a tener que ir resolviendo el problema. No todos los problemas van a ser así, evidentes. Hay unos donde hay que aplicar un poco de creatividad también. Entonces, proponemos que la función x cuarta más 2 sea u. Bueno, es la función interna. ¿Ahora qué hacemos? Ahora tenemos que calcular el diferencial de u. Derivar, muy bien, para calcular el diferencial. 4 por x al cubo por dx, muy bien. ¿Sí? ¿Y ahora? ¿Qué sigue? Ahora vemos si se está multiplicando con la composición. A ver si eso que está ahí está multiplicando a la composición que identificamos. Aquí está la composición. Ahora, el 4x cubo por dx. Aparece un x cubo. Aparece dx, pero hace falta un 4. Y no sería constante, ¿no? No, en ese caso vamos a hacer otro. Aquí es donde empieza la parte creativa de resolver los problemas. ¿Sí? Sí. No, no es magia, es creatividad. Creatividad se llama. ¿Sí? A eso le llamamos creatividad. Pues mire, yo voy a reescribirlo. Lo voy a reescribir. Coseno de x cuarta más 2. Ahora voy a poner aquí el x cubo y el dx. Lo mismo que hice en el ejemplo pasado. ¿Sí? Lo mismo que hice. Bueno. Ahora voy a hacer algo que estuve haciendo el día viernes para encontrar los elementos que aparecieron en esa tablita. ¿Se acuerdan? Que multiplicaba por un número. Sí. Y usando la regla de la constante que apareció aquí, entonces, ¿qué pasa si yo multiplico aquí por un 4? Entonces yo tengo que dividir también dentro del 4. ¿Sí? Entonces podría dividir aquí dentro del 4. Y entonces la función queda exactamente igual. ¿Está claro? Pero un cuarto que está dividiendo, como aparece multiplicando como constante aquí a todo, ¿verdad? Entonces lo puedo sacar de la integral. Como un cuarto. ¿Sí? Entonces me doy cuenta, como me hace falta un 4 aquí para que esté el diferencial completo, pero ese 4 como es constante, yo puedo agregarlo si al mismo tiempo divido dentro de 4. ¿Está claro? Entonces logré formar el diferencial completo. ¿Sí? El 4 que hacía falta lo agrego, pero para compensar lo que agregué también lo divido. Solo que no me conviene que el 4 dividido quede adentro. La regla de la constante me permite sacar ese 4 y dejar el otro adentro. ¿Sí? De la fracción dejar el numerador adentro y el denominador afuera. Y entonces esto sigue siendo igual. ¿Está claro que sigue siendo igual? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Entonces ahora ya queda el diferencial completo. Esta acá es u y todo esto ahora es du. Noten que lo que puedo agregar es una constante. ¿Qué regla usé para esto? La regla que usé fue esta. Pero K debe ser constante. Lo voy a decir ahorita, tal vez va a quedar así un poco ambiguo, pero después lo vamos a aclarar. Si en vez de ser x cubo hubiera sido x cuadrado, podría haber dicho, entonces multipliquemos por x por una x y dividamos dentro de x. Sería constante. Pero x no es constante, cuidado. Lo que haga falta tiene que ser una constante. Entonces esta ley o esta regla me da la libertad de multiplicar por la constante y su inverso multiplicativo inmediatamente. ¿Sí? Bueno, entonces ya que está la sustitución, el diferencial está completo, entonces ¿a qué va a ser igual esto? El 1/4 que agregamos aquí, ahora lo tengo que venir copiando. ¿Sí? La integral de coseno de u y todo esto es du. Muy bien. Y entonces se convierte en una integral inmediata. ¿Sí? Recuérdense que la intención es que la función que quede externa sea una de las funciones que son conocidas, o sea, que sea inmediata. ¿Sí? ¿Quién es la primitiva de coseno de u? Seno de u. Más una constante de integración. Y en el último paso, ¿qué hacemos?
Entonces, restituir, le llamamos al último paso, al procedimiento de quitar la variable u y volver a regresar a la variable x, le llamamos restitución. Eso sería 1/4 de seno de x cuarta más 2 más c. Muy bien. Ahora, un ejercicio sería como hacíamos en primaria, ¿verdad? Que les hacían la división y luego hacían la prueba de la división y luego hacían la suma y la prueba de la suma, no sé cómo era. Entonces, podríamos hacer la prueba. Derivando esta función, deberíamos de llegar a esta otra función, ¿sí? Ahora, noten que el 1/4 se vino copiando en todo el camino y apareció en la respuesta. ¿Está claro? No vayan a olvidarlo, sí. Si hace falta algo en el diferencial, siempre y cuando sea una constante, entonces eso va a ir reflejado en todo el camino. Y otra cosa, para ir creando un procedimiento, una técnica del problema, ¿verdad? De la solución del problema, si lo que hacía falta es 4, al final eso va a quedar compensado con 1/4. Si hubiese sido, lo que hubiera hecho falta, hubiera sido 1/4, entonces se va a compensar con un 4, ¿verdad? Está claro, siempre es con el inverso multiplicativo. Bien, para ir creando una técnica ahí en la solución. Pero la razón es esta. La razón la da la propiedad de neutro y de inverso multiplicativo del producto en el campo de los números reales. Vale, ¿sí? El de u es este. De u es esto. De aquí para acá. Es lo mismo que está aquí. Recordate que la variable no importa. Y entonces en la integral que representaba este de u, en la integral era solo, yo les dije al inicio, es solo la notación. La función que quiero integrar es coseno. La primitiva de coseno es seno. ¿Sí? Pero en vez de x estoy usando u. Entonces en vez de u, entonces aquí sería seno. ¿Sí? Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Alguna otra duda? ¿No? Muy bien. Ejemplo número 2. No, 3 sería, ¿verdad? Creo que ahí está más que obvio cuál es la composición de funciones. ¿Quién es u? ¿Qué sería el diferencial de u? sería x. Al derivar 2x más 1. 2. Solo, ¿verdad? Solo 2. Por la raíz cuadrada, porque la derivada de 1 es 0. Por dx. Entonces la derivada de 2x más 1 es 2. Por dx. ¿Está claro? Muy bien. Entonces ahora voy a ver si está completo el diferencial. Para que se cumpla la condición de la regla de la sustitución, el 2 por x debería estar multiplicando a la composición. Pero solo aparece 2x, hace falta un 2. Muy bien. Bien, entonces lo voy a volver a hacer en este, pero va a ser la última vez que lo voy a escribir. De ahí en adelante ya no lo vamos a escribir. Solo de una vez vamos a hacer la sustitución y vamos a agregar lo que falte. ¿Sí? Me hace falta un 2, lo compenso con un medio. ¿Sí? ¿Está claro eso? Y entonces esto va a ser un medio de la integral de raíz cuadrada de u. Y todo esto es de u. ¿Está claro eso? Muy bien. Entonces, otra vez, esto es u y esto ahora es de u. Se cumple la forma para aplicar la regla de la sustitución. Se convierte en esta integral que es inmediata, porque ahora la raíz cuadrada, pues ya la hicimos una vez. Eso es un medio de 2/3 de u elevado a la 3 medios. ¿Sí? Lo acabo de hacer, lo hice hace 2 ejercicios. Pues como ya hice la raíz, ahora ya la puedo usar de ahí en adelante, ¿va? Si buscan 2 ejercicios de atrás, esta ya está resuelta. Aquí está. Entonces esto va a ser 1/3. Al multiplicar un medio por 2/3 es 1/3. Y u a la 3 medios, restituimos. Eso va a ser 2 por x
más 1 elevado a la 3 medios más C. ¿Sí? Bueno, ¿dudas? Estúdienlo, por favor, repásenlo. Mañana en el periodo de clase vamos a hacer un examencito corto de lo que venía en esta hoja de trabajo anterior. Es un examencito corto de 15 minutos.